¿Tiene historia la filosofía? ¿Fueron filósofos? ¿O mejor fueron humanistas y científicos? Martin Heidegger no tenía razón cuando decía que no se puede entender la filosofía rompiendo con el pasado y especialmente rompiendo con el pensamiento de los griegos clásicos. ¿Qué estudiaste en Historia de la Filosofía? Ve por tu libro y ábrelo. Dime lo que lees. ¿Ves? Puedes leer política, ética, teología, física, lógica, a través de personajes que no hicieron nada relevante en su vida, solo escribir. Además, nada que no se vea en otras asignaturas. Se le llamó filosofía como se le pudo llamar otra cosa. En esencia, es la observación de la realidad material y humana para intentar explicar racionalmente su funcionamiento y su esencia, los cuales no corresponden en modo alguno a la filosofía, sino a las ciencias y a las humanidades. En los capítulos precedentes se ha demostrado que la filosofía no tiene origen, pues es una convención y no es una adopción y una transformación de lo que los griegos clásicos nos han legado. Es decir, en la antigua Grecia no se hizo filosofía, se hizo ética, política, física, fisiología, lógica, astronomía, matemáticas. La historia de la humanidad se puede ver desde muchas posiciones, a saber, biológica, geológica, política, económica, religiosa o una combinación de las anteriores. Del mismo modo pasa con la supuesta filosofía. El concepto historia ha cambiado a lo largo de los siglos varias veces. El concepto historia de la filosofía lo define, cómo no, cada filósofo a su manera, sin consenso. Por tanto, desde el punto de vista actual y ancestral, la historia de la filosofía no existe. Desde el punto de vista objetivo, la historia de la filosofía es un abigarrado conjunto de ideas de índole científica, humanística, teológica, sistemas de pensamiento, de experiencias vitales de personajes, consejos, sentencias, productos de sus observaciones que tratan de explicar la naturaleza y al ser humano de modo racional y científico. Los primeros estudiosos de la naturaleza de modo racional, erróneamente llamados filósofos, fueron Heráclito, Parménides, Anaxágoras y Demócrito, de modo convencional, porque los filósofos lo dijeron. Las observaciones que hicieron de la naturaleza y cómo la interpretaron de modo racional sin tener en cuenta las tradiciones mitológicas llevan a pensar que fueron unos audaces y geniales primeros naturalistas o los primeros físicos con sus brillantes deducciones, sin tecnología, sin conocimientos matemáticos y sin más método que la observación perspicaz y racional. Por tanto, esa parte de la historia de la filosofía no es tal, sino historia de la preciencia, de la ciencia en sus inicios, denominada por Aristóteles física o fisiología. Podríamos analizar la supuesta historia de la filosofía desde Aristóteles hasta nuestros días, estudiando el medievo, la modernidad, el humanismo renacentista, los platónicos renacentistas, el inicio de la ciencia, la teología, el racionalismo, la ilustración, el empirismo, etcétera, etcétera. Pero llegaríamos a la misma conclusión que en el párrafo primero. La historia de la humanidad no es la historia de la filosofía,
más bien se trata, a grandes rasgos y de modo científico, de la historia del acercamiento del ser humano racional a la naturaleza y al ser humano, y preguntarse sobre ella, sustraída de explicaciones divinas. Es la creación de modelos explicativos, racionales sobre la realidad. En definitiva, la filosofía no tiene realidad histórica ni cultural. Esto es solo una parte de un capítulo. Si quieres saber más sobre mi libro, puede escribirme y se lo envío. Hasta el próximo vídeo.